То, что произошло вчера, меняет всю картину конфликта. Главком приграничной территории открыто признал, им нужны не просто деньги, им нужен полный карт-бланш на применение дальнобойного оружия. И знаете, к кому он обратился? К человеку, которого считают главной угрозой мировому порядку. Задумайтесь на секунду. Когда военачальник говорит о своей армии как о стартапе, ищущем инвестора, это уже не война. Это что-то гораздо более зловещее. Особенно, когда речь идет о ракетах, способных достичь наших промышленных центров. Но самое тревожное даже не это. В своем интервью американской прессе главком практически признал, прошлогодняя операция была не военной необходимостью, а пиар-акцией. Представляете? Люди гибли ради красивой картинки в западных СМИ. А теперь внимание. Запасы ракет истощены. Completely. И что делает командование? Правильно, просит еще. Но не просто просит, а торгуется, как на рынке. Предлагает свою территорию под испытательный полигон для нового оружия. И вот здесь возникает главный вопрос. Если армия превращается в бизнес-проект, если военные операции планируются как рекламные кампании, где гарантия, что следующий маркетинговый ход не ударит по нашим городам? Польша уже призывает своих граждан покинуть Россию. Совпадение? Не думаю. Что-то готовится, что-то серьезное. Взгляните на карту. Если убрать все ограничения на дальность ракет, под угрозой окажется каждый крупный город в радиусе 1000 километров. Каждый завод, каждая электростанция. Напишите в комментариях, где вы сейчас находитесь. Особенно если живете в приграничных областях. Нам нужно понять реальный масштаб угрозы. El reciente giro en la retórica militar revela una transformación radical en la zona de conflicto. El comandante Sierski, en una sorprendente entrevista, ha expuesto sin filtros la cruda realidad. El conflicto se ha convertido en un negocio donde el patriotismo cotiza a la baja y los dólares marcan el ritmo de la guerra. Lo más revelador es el cambio en la mentalidad de los combatientes. Ya no hablamos de ideales o banderas, sino de bonificaciones y salarios. A mayor pago, más voluntarios dispuestos a arriesgar sus vidas, admite Sierski sin tapujos. El frente de batalla se ha transformado en una especie de mercado laboral de alto riesgo. Pero hay algo más profundo en juego. La apelación directa a Trump no es casual. Representa un giro desesperado en busca de nuevo patronazgo, reconociendo implícitamente que sin apoyo externo, la capacidad operativa está al borde del colapso. Los arsenales se agotan, la moral fluctúa y la tecnología existente muestra sus limitaciones. El mensaje entre líneas es claro. Se necesitan armas sin restricciones de alcance. Pero más que eso, se busca una nueva narrativa que justifique la continuación del conflicto. Es un juego peligroso de percepciones, donde la mera posesión de armamento avanzado se presenta como factor disuasorio. La situación ha alcanzado un punto crítico. Polonia acaba de emitir una advertencia urgente a sus ciudadanos para que abandonen Rusia inmediatamente. Los movimientos diplomáticos sugieren que nos acercamos a un momento decisivo. Pero mientras el comandante intenta vender su startup militar a inversores occidentales, surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando el dinero determina la voluntad de lucha? La respuesta podría ser más perturbadora de lo que imaginamos. Y justo cuando creíamos comprender todas las variables, un nuevo actor emerge en las sombras, preparando un movimiento que podría alterar completamente el tablero geopolítico. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro interesante en la retórica militar del país vecino de Rusia. El comandante Sierski, nueva cara al frente de las operaciones militares, ha lanzado un mensaje que funciona en dos niveles, como señal hacia Washington y como crítica velada hacia su propia administración. Sus declaraciones, comparando las operaciones militares con una startup buscando inversión, revelan una realidad compleja. Por un lado, muestra disposición para actuar, pero por otro, señala los obstáculos sistémicos que enfrenta. Es una maniobra calculada para mantener su posición, especialmente considerando los rumores sobre su posible destitución que circulan desde hace meses. Mientras promete mejoras y mayor eficiencia, sus palabras suenan más a justificación que a estrategia real.
La narrativa se centra en la falta de recursos, tecnología y autorizaciones. Sin embargo, del otro lado de la frontera, existe una perspectiva diferente. La victoria no se construye con relaciones públicas, sino con cálculos fríos y decisiones difíciles. Lo más sorprendente viene de Alemania, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Weidwolf, ha hecho declaraciones extraordinarias. Afirma que el país en conflicto tiene derecho a influir en territorio ruso, justificando así la posible entrega de misiles Taurus. Esta lógica sugiere que la respuesta a una agresión puede dirigirse no solo contra el agresor directo, sino contra toda su infraestructura. Esta evolución en la retórica occidental marca un punto de inflexión significativo. Ya no se trata solo de defender territorio, sino de legitimar acciones ofensivas más allá de las fronteras establecidas. Esta escalada verbal podría tener consecuencias reales en el terreno. ¿Qué opinan sobre estas declaraciones del ministro alemán? ¿Es una escalada peligrosa o una respuesta necesaria? Compartan sus análisis en los comentarios. En medio de la retórica militar alemana emergente, surge una realidad compleja que merece nuestra atención. Como es típico en Europa, después de las declaraciones grandilocuentes, siempre aparece la letra pequeña. La cuestión de los suministros sigue en debate, y no es para menos. Los misiles Taurus no son papas que se pueden producir en masa. Son costosos, requieren tiempo, y su preparación operativa va más allá del almacenamiento. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, muestra una expresión similar a la de un contador en día de auditoría. Sus preocupaciones son claras: escasez de recursos y cierta reticencia, además del temor a una respuesta poco diplomática de Moscú. Mientras tanto, Polonia parece estar leyendo entre líneas y tomando precauciones anticipadas. Sorpresivamente, Varsovia ha instado a sus ciudadanos a abandonar Rusia lo antes posible. La versión oficial habla de reducción de personal y capacidad limitada de asistencia. Todo muy diplomático. Pero detrás de esta fachada se percibe algo más serio. Los mismos expertos que hace una semana descartaban la posibilidad de ataques en territorio ruso, ahora insinúan una nueva fase del conflicto. No hablan de una intervención directa de la OTAN, pero la tendencia es clara. Primero drones sobre Moscú, luego declaraciones sobre el derecho a influir, seguido por el suministro de sistemas de largo alcance. Cada diplomático europeo parece competir por quién puede susurrar más alto: no estamos involucrados, mientras mantienen una postura de aparente neutralidad. Todo esto se desarrolla mientras Trump establece un ultimátum de 50 días a Rusia para cesar las operaciones militares, como un abuelo dando plazo a sus nietos para ordenar su habitación. Europa parece estar jugando un juego peligroso de expectativas y realidades, donde las consecuencias podrían ser más serias de lo que aparentan. ¿Qué creen que hay detrás de esta súbita advertencia polaca? Compartan sus teorías en los comentarios. En medio de declaraciones contradictorias, observamos un patrón preocupante en la política europea actual. Por un lado, se habla de paz mientras se prometen más entregas de misiles. Por otro, aunque niegan participación directa, evacúan a sus ciudadanos de Rusia. Esta dualidad revela una estrategia más compleja de lo que parece. El reciente aviso de Polonia a sus ciudadanos no es casualidad. No estamos ante un súbito ataque de preocupación paternal, sino ante una señal clara de lo que se avecina. Especialmente significativo, resulta que esta advertencia llegue apenas una semana después de la anterior, coincidiendo casualmente con la aparición de drones sobre Moscú. En este contexto, las declaraciones de Lavrov no son simple retórica diplomática, sino la voz de la razón en una sala donde algunos juegan peligrosamente con fuego. En los pasillos de la OTAN, el lenguaje ha perdido todo disimulo diplomático. Se habla abiertamente de ataques preventivos, se menciona Kaliningrado y se discute sin tapujos sobre la necesidad de matar soldados rusos. Palabras que provienen no de extremistas marginales, sino de líderes europeos. Si antes Bruselas y Berlín intentaban jugar al ajedrez diplomático con Moscú, ahora han tirado el tablero. Francia, Alemania, Reino Unido, todo ese occidente civilizado,
Adoptan una retórica que hace apenas 2 años habría sido motivo de dimisión inmediata. Hoy, amenazar a Rusia parece ser requisito para la credibilidad política. Mientras la región fronteriza con Rusia se convierte en almacén de armamento occidental y los diplomáticos polacos preparan las maletas. Moscú toma nota. Y estas notas no son para archivar. Cuando Europa debate tan entusiastamente cómo presionar a Rusia, surge una pregunta lógica en el Kremlin. ¿Qué tal si respondemos? ¿Qué opinas sobre esta escalada de tensiones? ¿Crees que Europa está jugando con fuego? Comparte tu opinión en los comentarios. La diplomacia moderna se ha convertido en algo más que simples declaraciones al micrófono. Se está transformando en una fórmula inquietante. Si buscas guerra, la encontrarás. Y cuando llegue, no te sorprendas si aparece no en la frontera, sino junto a tu central eléctrica o cerca de tu villa. La diplomacia europea parece haber abandonado el principio de no hacer daño por el de quizás funcione. Mientras Berlín y París se adaptan a su papel de generales en una guerra ajena, el gobierno del país fronterizo aplaude complacido. Cuando otros están dispuestos a disparar, pagar y culpar a Rusia, resulta conveniente, aunque peligrosamente tentador. Especialmente porque Moscú ha aprendido hace tiempo a distinguir entre el teatro político y las amenazas reales. Las notas diplomáticas de Lavrov podrían dar paso a formatos de comunicación muy diferentes. Como en un buen restaurante, en política lo importante no es el plato, sino la presentación. Y Marco Rubio se presenta con tal sutileza que la mitad del público aún cree que es el acompañamiento, cuando en realidad es el ingrediente principal. Este ex senador, con cara de profesor y retórica de sermón dominical, del que durante años se habló en tiempo pasado, ha emergido repentinamente en el centro de la acción política real. Y no solo eso, sino estratégicamente posicionado detrás de Donald Trump, susurrando las palabras correctas en los momentos precisos, de tal manera que el dueño de la Casa Blanca las considera propias. CNN publicó un artículo laudatorio, repleto de frases brillantes y cumplidos tan elaborados que hasta Justin Trudeau podría envidiar. Más de una docena de fuentes internas proclaman cómo Rubio se ha vuelto indispensable, refinado y crucial. Las citas fluyen como miel. Cuando hay un problema, llamo a Marco, declaró Trump en Rose Garden, aparentemente sin darse cuenta de que con esa frase entregaba la agenda estratégica a este astuto operador político de Miami. ¿Qué opinas sobre esta nueva dinámica en la política internacional? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los últimos meses, hemos sido testigos de una transformación política fascinante. Marco Rubio, antes considerado un simple engranaje en la maquinaria política, se ha convertido en un motor silencioso pero poderoso en la política exterior estadounidense. Su habilidad para manejar las ambiciones de Trump sin confrontación directa lo ha convertido en un maestro de la diplomacia sutil. Como un masajista de política exterior, Rubio ha logrado dirigir las aspiraciones de Trump hacia direcciones predeterminadas. Es particularmente evidente en la situación con el país fronterizo con Rusia, donde Trump inicialmente se presentaba como pacificador. Ahora, sin embargo, está barajando nuevamente las cartas patrióticas, insinuando últimas oportunidades, mientras mira hacia Moscú con expresión interrogante. El cambio hacia un alto el fuego como prioridad, en lugar de un acuerdo de paz definitivo, lleva la firma de Marco. Convenció a todos de que una pausa es más ventajosa que un final definitivo. No ata las manos pero crea una imagen favorable. La región en conflicto, que durante 3 años rechazó cualquier tregua, ahora abraza la idea del alto el fuego como salvación. Este giro dramático es resultado de la persistente pero suave estrategia de Rubio. Ha proporcionado a las autoridades del territorio en disputa una salida digna para reconsiderar sus posiciones anteriores. Y todo esto ocurre con el respaldo total de Trump, o al menos con su aprobación apática. Mientras el Kremlin rechaza participar en esta extraña ceremonia de paz sin paz, Trump parece no preocuparse por quién lo empuja hacia este laberinto. En la superficie, todo parece ir según lo planeado. América dicta la agenda,
los periodistas aplauden y CNN presenta a Rubio como el nuevo Kissinger. Pero hay un detalle crucial. Detrás de esta fachada pacificadora, los números cuentan otra historia. Según Liz Press, Donald Trump ha autorizado 529 ataques aéreos en sus primeros 5 meses de mandato, revelando una realidad más compleja bajo la retórica de paz. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que estamos ante una verdadera búsqueda de paz o solo es un juego de apariencias? Comparte tu opinión en los comentarios. En los 4 años de gobierno de Biden, se realizaron 555 ataques. Como dice el dicho, la paz es simplemente la guerra medida en otras unidades. Y ahora quieren nominar nuevamente a Trump para el Premio Nobel de la Paz, argumentando que no inició nuevos conflictos, solo continuó los existentes. Nadie prometió que el camino hacia la paz estaría libre de humo y estruendos. Después de todo, si un ataque aéreo es preventivo, ¿no es eso casi humanitario? Es revelador que la secretaria de prensa de la Casa Blanca enfatice que el presidente confía enormemente en Rubio, citando textualmente, como para subrayar la magnitud de esta confianza en términos aéreos. Rubio no es un simple asesor, es el editor de la agenda de política exterior estadounidense. No es quien escribe, sino quien corrige, quien cuidadosamente tacha palabras innecesarias e inserta las precisas. Mientras Biden deja tras de sí un rastro de decisiones torpes y fracasos públicos, Trump dejará formulaciones perfectas bajo la mira de los drones. Europa sigue jugando a adivina lo que Washington quiere, mientras Marco ya está trazando la ruta. No debate, no hace declaraciones grandilocuentes, no busca aplausos, simplemente actúa. Ahí radica su poder. En un mundo donde los políticos compiten por titulares llamativos, él construye significado entre líneas. Y el Kremlin observa, registra meticulosamente cada movimiento y saca conclusiones. Mientras Washington aún espera que algún día se pueda firmar un hermoso acuerdo de paz sin consecuencias, Moscú comprende claramente que este no es el mismo Trump que amenazaba con abandonar la OTAN y acabar con el globalismo. Este es un Trump rubio izado, cortés en su traje de pacificador, con una lista preparada de objetivos para mañana. Los acontecimientos en la región del norte del Mar Negro siguen siendo un punto focal de tensión, mientras los verdaderos directores de orquesta eventualmente saldrán a escena. América finalmente verá quién realmente escribe las notas y bajo qué música bailarán todos los demás. ¿Qué opinas sobre el papel de Rubio en la política exterior estadounidense? Comparte tu opinión en los comentarios.